Cuando leemos en la Biblia la historia de los grandes hombres de Dios que sobresalieron por su fidelidad, o aquellos que a través de los siglos, a través de la historia, han mostrado integridad y pasión por las cosas de Dios, muchas veces tendemos a pensar que ellos fueron como fueron en parte por la época en que les tocó vivir. Muchos se preguntan, ¿cómo hubiese reaccionado el apóstol Pablo, Agustín de Hipona, George Whitefield, Charles Spurgeon, de haber vivido en el siglo XX o en este siglo XXI, donde todo se mueve y cambia tan rápido? ¿Cómo se hubieran manejado con el pragmatismo y el relativismo de estos tiempos posmodernos? ¿Cómo hubiesen usado los medios de comunicación que tenemos a la mano? La televisión, el cine, el internet. Debemos ser realistas, nos dicen algunos. No vivimos en los tiempos bíblicos y por lo tanto hay algunas cosas que no encajan con los principios que encontramos en la palabra de Dios. Las personas que piensan así no pretenden rechazar la Biblia del todo, pero entienden que ésta debe circunscribirse a ciertos aspectos de nuestra vida, a los asuntos meramente religiosos o espirituales. En todos los demás, tenemos que adaptarnos necesariamente a la forma de pensar del mundo y a la época en que nos ha tocado vivir. Una cosa es lo secular y otra muy distinta lo religioso. El trabajo, la manutención de mi familia, el estudio académico, nuestras diversiones, todo eso pertenece al departamento secular y debe regirse por los principios del mundo. Ahora, la vida eclesiástica, mi relación con Dios, mi vida de oración, todo eso pertenece al departamento espiritual y debe regirse por los principios bíblicos. Esta forma de pensar desemboca necesariamente en lo que algunos han llamado un gnosticismo evangélico. Hay muchos creyentes o personas que profesan la fe de Cristo que son gnósticos en la práctica. Los gnósticos veían en el mundo una dualidad irreconciliable entre el cuerpo y el alma, entre lo físico y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno. Y esa parece ser la perspectiva de muchos hoy día que profesan la fe de Cristo. Dividen la vida en compartimentos que nunca o casi nunca llegan a tocarse entre sí. Los domingos en la iglesia tratan de actuar como cristianos, pero el resto de la semana se comportan como leones en una selva, porque allí los principios bíblicos son muy difíciles de aplicar, prácticamente imposible. Para ser fieles a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, tendríamos que retirarnos a un monasterio, vivir recluidos de la sociedad, porque no se puede ser cristiano y vivir santamente en un mundo como este, no se puede. A partir de hoy, comenzaremos a estudiar una porción de las Escrituras que echa por tierra esta forma de pensar. Me refiero al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, donde se nos narra la historia de un joven de 15 años que repentinamente fue desarraigado de su familia, de su tierra, y llevado cautivo a la capital del imperio más poderoso del mundo en aquellos días. La Babilonia que Daniel conoció vino a ser en el mundo antiguo el prototipo del secularismo, el paganismo y la pompa mundana. De hecho, es interesante notar que en el libro de Apocalipsis se usa la ciudad de Babilonia como figura del poder secular, contrario a Dios y sus caminos. Y allí fue a parar este joven adolescente de unos 14 o 15 años de edad, junto con 3 amigos más llamados Ananías, Misael y Azarías. Vamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 6. Aunque en la mañana de hoy estaremos viendo específicamente los versículos 1 y 2.
Dice así la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Quién fue este hombre llamado Daniel? ¿Y por qué debemos estudiar su vida? Nosotros que estamos a más de 2500 años de distancia del mundo en que él vivió. ¿Es realmente relevante para el creyente de esta generación estudiar el libro de Daniel? En esta mañana quisiera detenerme a considerar algunos aspectos introductorios que nos ayudarán a visualizar y comprender esta historia e interpretar mejor el contenido del libro. Si hay un libro relevante para los creyentes hoy, y un personaje al que debemos mirar y poner como un modelo delante de nuestros ojos, es precisamente el libro y el personaje de Daniel. En el sermón de hoy vamos a considerar 3 aspectos básicos que nos ayudarán a una mejor comprensión del libro. En primer lugar, veremos su contexto histórico. En segundo lugar, su tema básico y propósito. Y finalmente, las razones por las cuales debemos estudiarlo. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, el contexto histórico del libro de Daniel. Lo primero que hace Daniel es ubicar su historia en el tiempo. Dice en el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Para desglosar la información contenida en estos 2 versículos, vamos a imaginar que estamos delante de una pantalla de computadora. Y vamos a abrir 2 ventanas, una al lado de la otra. La primera ventana tiene que ver con el pueblo de Daniel. Israel fue una nación formada por Dios a partir de un hombre llamado Abraham, con el cual Dios hizo un pacto prometiéndole que haría de él una gran nación, en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, los cuales formaron andando el tiempo las 12 tribus de Israel. Estas 12 familias vivieron en la tierra de Canaán hasta que ciertas situaciones providenciales los mueven a Egipto, donde luego son esclavizados por casi 4 siglos. Al final de este tiempo, que llevó al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, de vuelta a la tierra de Canaán, la tierra prometida. En ese periodo, Dios le dio a su pueblo un conjunto de leyes morales y ceremoniales que hacían de Israel un pueblo distinto, un pueblo peculiar, diferente a todas las naciones de la tierra. Israel debía cumplir esa ley, obedecer a Dios en todos sus mandamientos, o de lo contrario sería severamente castigado por su desobediencia. En Deuteronomio capítulo 31, versículos 16 y 17, Dios le dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde vas, para estar en medio de ella.
Y este pueblo me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, dice Dios, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Israel debía ser fiel al pacto que Dios concertó con ellos. De lo contrario, serían severamente castigados. Esa advertencia fue repetida una y otra vez por los profetas del Antiguo Testamento, los predicadores que Dios envió para proclamar su palabra y llamar al pueblo a la obediencia. Israel conquista la tierra prometida, y tan pronto se asientan allí, luego de la muerte de Josué, vino un período en el cual Israel fue gobernado por jueces. Un período caracterizado por la apostasía y la rebelión. Dice la Escritura que en esos días no había rey en Israel y que cada cual hacía lo que bien le parecía. Al final de ese período vino la monarquía. Los israelitas quisieron ser gobernados por reyes, como las demás naciones de la tierra, y Dios los complació. Primero levantó a Saúl, luego a David, con quien Israel llegó a su punto más alto en su historia, y después de David vino Salomón su hijo. Este último comenzó bien su carrera, pero terminó en una apostasía escandalosa que trae como resultado el castigo de Dios en los días del hijo de Salomón, llamado Roboam. Cuenta la historia bíblica que cuando Roboam ascendió al trono de Israel, el pueblo le pide una rebaja en los impuestos. Este joven rey, en su insensatez, responde más bien agravándolos. Y esto trae como consecuencia que 10 de las 12 tribus se separan de la unión, y así queda Israel dividido en el reino del norte, teniendo a Samaria como capital, y en el reino del sur, compuesto únicamente por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. En el reino del norte, Israel fue gobernado por diversas dinastías, pero ninguna de ellas produjo un rey piadoso que se sentara en el trono. Y tal como Dios había advertido a través de sus profetas, en el año 722, Salmanasar, el rey de Asiria, cayó sobre ellos y las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio. En el reino del sur, la historia fue un poco distinta. Este continuó por un poco más de 100 años. Todos sus reyes fueron de la misma dinastía, la dinastía de David, pero no todos tuvieron el mismo carácter espiritual. Algunos fueron hombres piadosos y en sus días Israel experimentó avivamientos espirituales, pero otros cayeron en la más baja apostasía. El último de esos reyes es el que Daniel menciona en el versículo 1 que leímos al principio. Joacim, un pésimo gobernante, que llega al trono de Judá en el año 609 antes de Cristo, y en cuyo reinado aumentó la idolatría y la inmoralidad. Al llegar a este punto, vamos a dejar por un momento la historia de Israel para abrir la otra ventana en la pantalla de nuestra computadora. Y esta corresponde al imperio babilónico, la segunda nación que Daniel menciona en el versículo 1 de Daniel. Este imperio, en su etapa de más esplendor, comienza a conformarse en el año 626 antes de Cristo, con el ascenso al trono de Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Hasta ese momento, Asiria había dominado el escenario mundial. Pero cuando el rey de Asiria muere en el año 626 antes de Cristo, Nabopolassar se las arregla para fomentar una rebelión que lo lleva al trono de Babilonia. Y de inmediato inicia una serie de campañas militares que le permiten ampliar su territorio y le dan cierto prestigio. Ya para el año 612 antes de Cristo, Nabopolassar había logrado elevar a Babilonia a la supremacía del poder en el Oriente Medio. Egipto trata de frenarlos
Y para ello se une con Asiria. Y es así como en el año 605 antes de Cristo tiene lugar una de las batallas más importantes de la historia antigua, la batalla de Carquemis, donde se enfrentaron el ejército de los egipcios y el de los babilonios comandado por Nabucodonosor. En esta batalla Nabucodonosor logra una victoria aplastante que trae como resultado que la mayor parte del territorio antiguo de Asiria es incorporado a Babilonia, situándola así a la cabeza del poder mundial. Ya para ese punto Babilonia no tiene rival que se le pueda poner al lado. Pero en ese momento Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre ha muerto. Y es en este punto de la historia donde se conectan las dos ventanas que hemos abierto en la pantalla del computador. Porque en su paso por Jerusalén, yendo hacia Babilonia, Nabucodonosor sitia la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que Daniel narra aquí. Y se lleva consigo parte de los utensilios del templo, así como también algunos cautivos de la casa real, entre los cuales estaban Daniel y sus amigos. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Noten la perspectiva teológica de Daniel al narrar estos hechos. La caída de Jerusalén no se produjo porque los dioses de Babilonia eran más poderosos que el Dios de Israel. No. Fue Dios mismo quien entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. Dios es el Señor soberano de la historia. Esa es una de las lecciones centrales del libro de Daniel. Pero Él es un Dios santo que no trata con ligereza el pecado, ni siquiera el pecado de su pueblo. Dios les había advertido a través de los profetas que se apartaran de su impiedad. Pero Israel no escuchó las advertencias divinas y fueron severamente castigados. En el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos 2 y 3, dice así la palabra de Dios: pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos. Jehová los envió, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, dice la Biblia, para quitarla de su presencia. Estas cosas ocurrieron por orden divina. Nabucodonosor era un instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo infiel, aun cuando él no lo entendía así. Nabucodonosor no se veía a sí mismo como un siervo de Dios. Pero Nabucodonosor era un siervo en las manos de Dios. De hecho, hermanos, años antes de los sucesos que Daniel narra en su libro, escuchen lo que Dios dijo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, lo nombra por nombre, rey de Babilonia, mi siervo, dice Dios, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, dice Dios, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermanos, hasta eso fue decretado por Dios. El tiempo de duración de este cautiverio, 70 años. Ni un año más, ni un año menos, y a los 70 años, tal como Jeremías había profetizado, este gran imperio de Babilonia, que parecía indestructible, cayó estrepitosamente en mano de los medopersas. Mis queridos hermanos, la historia del mundo está en las manos de Dios. En las manos de Dios.
Como dice en Daniel capítulo 4, versículo 17, el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Es el Altísimo. No eres tú mi amigo, es el Altísimo. Y en otro lugar dice Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios, es Dios. Los creyentes podemos vivir confiados en medio de la adversidad porque sabemos que Dios está sentado en su trono. Muchos israelitas en los tiempos de Daniel sucumbieron a la seducción de Babilonia. ¿Saben por qué? Porque perdieron de vista a Dios en medio de las circunstancias que estaban atravesando como nación. Pero Daniel y sus amigos sabían que Dios no había dejado de ser Dios, que Él no se había quedado atrás en la tierra de Israel contemplando impotente lo que Babilonia estaba haciendo con ellos. No. Su Dios seguía reinando. Y estaba con los suyos allí en Babilonia, y por lo tanto ellos podían y debían ser fieles en aquella nación pagana e inmoral. Este cautiverio dio inicio a una nueva etapa en la historia de Israel. El exilio babilónico puso punto final a la existencia de Israel como nación teocrática independiente. Y aun cuando regresaron a su tierra en los días del rey Ciro, y el templo fue reedificado, Israel nunca más volvió a ser la misma. Como bien señala John en su comentario, el alma de la teocracia se había desvanecido. Y es aquí precisamente, hermanos, donde entran en escena Daniel y sus amigos. Aún allí en Babilonia, había un remanente que no se doblegó ante la idolatría y el paganismo. Israel como nación fue vencida, pero el verdadero Israel de Dios permaneció fiel al pacto, a pesar de ser pocos y a pesar de las enormes presiones a las que se vieron sometidos. Habiendo visto el contexto histórico, veamos ahora en segundo lugar el tema y propósito del libro de Daniel. ¿Cuál es el tema esencial de este libro? Muy fácil. Algunos dirán, fácil, pastor, es un libro complicado. Complicado, pero su tema central es sencillo. La soberanía de Dios sobre el reino de los hombres y el estímulo que esta enseñanza debe producir en el corazón de los creyentes. ¿Cuál es el tema de Daniel? Este es el tema. La soberanía de Dios sobre el reino de los hombres y el estímulo que eso debe producir en nosotros los creyentes. Las naciones de la tierra parecen muy poderosas delante de nuestros ojos y muchas veces nos dan la impresión de que el pueblo de Dios sucumbirá del todo, que no podremos permanecer en pie ante el avance de la maldad y el pecado del mundo. Pero mis queridos hermanos, esas naciones con toda su gloria, con toda su pompa también pasarán, algún día desaparecerán de la escena como desapareció Asiria, como desapareció Babilonia, como desaparecieron los medos persas y los griegos. Y toda la historia humana desembocará en el reino eterno del Mesías, en el cual los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento, dice Daniel. Hacia allí se dirige la historia humana. Mis amados hermanos, la victoria final es del pueblo de Dios, porque estamos en las manos de aquel que tiene el control y el poder en sus manos. Esa es la gran lección de este libro. Daniel y sus amigos permanecieron fieles a Dios en un mundo hostil, cuando todo parecía estar en contra de ellos, cuando los que supuestamente conocían a Dios se habían apartado de sus caminos. Y si ellos pudieron hacerlo, queridos hermanos, nosotros también podemos. Porque nuestro Dios sigue siendo el mismo y sigue sentado en su trono reinando soberano. Este es un libro de consolación, un libro de estímulo para el pueblo de Dios. Sobre todo cuando nos vemos a nosotros mismos tratando de ser fieles
en medio de una sociedad tan secularizada y corrompida. Parecería como si el mal fuese a tragarse hasta el último vestigio del bien, y que el pueblo de Dios no va a poder hacerle frente a un ataque moral tan masivo y devastador. Pero Daniel y sus amigos pudieron hacerlo. ¿Saben por qué? Porque conocían a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice en Daniel capítulo 11, versículo 32. He ahí el elemento que hace la diferencia entre una piedad vigorosa y activa y una débil, endeble y mediocre. El conocimiento experimental que tenemos de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. De Moisés dice la Escritura que enfrentó la furia del faraón. ¿Saben por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Si vamos a permanecer fieles a Dios en medio del paganismo reinante de nuestra generación, donde la gente ya no sabe siquiera tener vergüenza, y abarrotan un local de nuestra capital para ver hombres desnudos, la gente parece que ya no sabe tener vergüenza. En medio de esa generación, nosotros tenemos que conocer a Dios como Daniel y sus amigos lo conocieron. Tener con Él esa relación de intimidad que ellos tuvieron. Queridos hermanos, nunca ha sido fácil para el pueblo de Dios ser fiel. Nunca ha sido fácil. Cuando nosotros leemos el capítulo 18 del libro de Levítico, algunas de las prácticas inmorales que eran comunes en Egipto, de donde salió Israel, y en Canaán, la tierra donde llegaron, hermanos, nosotros vemos que no tenía mucha diferencia de las cosas que hoy se practican en los sitios más bajos de Nueva York, Los Ángeles o Ámsterdam. Ninguna diferencia. Pero aún allí el pueblo de Dios debía obedecer y apartarse del pecado. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, dice en Levítico 18:26. En ese mismo capítulo, guarden mis estatutos, no hagan ninguna de esas abominaciones, dice Dios. Y eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. Eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. En medio de la impiedad de Babilonia se guardaron en pureza y en santidad. Y de ese modo dieron testimonio del Dios al cual servían. Y es interesante notar que todos los reyes que entraron en contacto con Daniel y sus amigos, Nabucodonosor, Belsasar, Darío el persa, todos se vieron forzados a reconocer la grandeza del Dios de Israel. Todos. 4 hombres decidieron vivir para la gloria de Dios y causaron un impacto profundo en 2 imperios. 4 hombres. Por eso estamos estudiando la vida de ellos hoy. Porque Dios honra a los que lo honran. Y nosotros tenemos mucho que aprender de estos hombres y del libro que recoge su historia. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: las razones para estudiar el libro de Daniel. ¿Por qué vamos a estudiar este libro del Antiguo Testamento? ¿Qué pretendemos lograr con estos estudios? Hermanos, podríamos citar muchas razones para estudiar Daniel, muchas lecciones prácticas, pero he aquí algunas de las más importantes. Vamos a estudiar Daniel porque este hombre, como alguien ha dicho, es el prototipo del hombre piadoso en un mundo pagano. Un prototipo es el modelo original del cual se hacen las copias. Daniel es el prototipo. Él no es un ejemplo más. Es un modelo extraordinario al cual debemos mirar y por medio del cual debemos examinarnos. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad
a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Miren a esos hombres. Y en Daniel tenemos un modelo excelente para imitar. El modelo de un hombre que fue fiel a Dios en circunstancias sumamente difíciles, en medio de un entorno que no era nada conducente a la piedad y a la santidad, nada conducente. Daniel no fue un místico, recluido toda su vida en un monasterio en el desierto. No, hermanos, Daniel fue un hombre de Estado. Daniel fue un jefe administrativo del palacio real, en una nación muy poderosa y muy corrompida a todos los niveles. Pero aún allí mantuvo su integridad. Muchas veces pensamos que si viviéramos en otras circunstancias podríamos ser fieles a Dios, más fieles. El soltero piensa, ay, si yo estuviera casado. El que trabaja en la fábrica piensa, ay, si yo tuviera un trabajo de oficina o mi negocio propio. El que trabaja en la oficina piensa, mi mujer la tiene más fácil en su casa, en la casa trabajando, ella no tiene las presiones que tengo yo. Y así todo el mundo piensa que el prado del vecino es el más verde. Y así cada cual excusa su mediocridad por las circunstancias difíciles que tiene alrededor. El libro de Daniel nos deja sin excusa. Sin excusa. Como dice Stuart Olyott en su comentario, este libro prueba que la verdadera espiritualidad nunca ha dependido de que las cosas sean fáciles. Nunca. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos una Babilonia particular, donde tenemos que enfrentar pruebas duras y muchas tentaciones. Todos nosotros. He aquí el ejemplo de un hombre que desde muy joven tuvo que vérselas solito en esa situación. Pero aún así mantuvo su integridad. Vamos por un momento al libro de Ezequiel. Este texto nos da una idea de quién era Daniel. Ezequiel fue un profeta, un poco mayor en edad que Daniel, pero que profetizó en años muy similares, en la misma época. Y hablando del juicio que Dios habría de traer contra Jerusalén, dice en el capítulo 14 de Ezequiel, el versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor. Ezequiel va a escoger tres personajes que representen lo que era la verdadera piedad del pueblo. ¿Y a quién menciona? Noé, Job y Daniel. Ahora, hermano, lo interesante es que Daniel estaba vivo en ese tiempo. Cuando Ezequiel escribió ese texto, Daniel tenía probablemente 27 o 28 años de edad. Yo quiero que los jóvenes que están aquí, que rondan esa edad, se pregunten a sí mismos, si yo hubiese sido Daniel en Babilonia, ¿Ezequiel hubiese mencionado mi nombre? Y en el capítulo 28, hablando del rey de Tiro en un lenguaje irónico, le dice Ezequiel, ¿eres tú tan sabio como Daniel? Daniel era famoso a los 28 años de edad. Famoso por su piedad, famoso por ser un hombre fiel, famoso por su sabiduría, famoso por su integridad. Ahora, mis hermanos, Daniel tenía una naturaleza pecaminosa igual que la nuestra. Y seguramente le preocupaba muchas de las cosas que a todos nosotros nos preocupan. Él era un hombre sujeto a pasiones, iguales que las tuyas, iguales que las mías. Pero por la gracia de Dios, este hombre llegó a ser quien fue, por la gracia de Dios. Y esa gracia está disponible para nosotros hoy como lo estuvo para él, porque nuestro Dios no ha cambiado. ¿Por qué vamos a estudiar Daniel?
porque este es un buen modelo para imitar. Pero en segundo lugar, Daniel no solo es el prototipo del hombre piadoso viviendo en una sociedad corrompida y secularizada, sino que también sirve de modelo para todos los creyentes, sean jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. Los creyentes de todas las edades tendrán en Daniel un ejemplo, independientemente de la etapa de la vida en que se encuentren. Cuando Daniel llegó a Babilonia tenía unos 14 años de edad. Cuando el libro concluye era un anciano de casi 90 años. Pero a través de toda su vida mostró la misma integridad, la misma fidelidad. Todos tendremos algo que examinar al mirarnos en el espejo de la vida de este hombre, todos nosotros. Por otro lado, Daniel nos va a enseñar lo que significa ser fieles a Dios cuando no muchos están siendo fieles. Esa también es una de las grandes lecciones de este libro. Muchos israelitas fueron llevados al cautiverio en el tiempo de Daniel, pero muy pocos tomaron la resolución de no comprometer sus principios. La piedad nunca ha sido ni será el camino más popular. El que decide ser fiel a Dios debe saber de antemano que por ahí no transita mucha gente. No transita mucha gente. Joven que me escuchas, si decides imitar a Daniel tendrás que pagar un precio muy alto por ello. Porque encontrarás que en la misma iglesia, tristemente, no todos los que profesan ser creyentes quieren alcanzar ese mismo grado de fidelidad. Y se burlarán de ti, joven, y te preguntarán por qué no fuiste a ver esto, y por qué no fuiste a ver aquello, y por qué tú no sabes hacer esto, y por qué tú no sabes hacer aquello, porque por ese camino no transita mucha gente. Y lo mismo ocurrirá con los padres que quieren ser fieles a Dios en la crianza de sus hijos. Yo me pregunto, ¿qué clase de padres tenía Daniel? Yo sé que Daniel fue lo que fue por la gracia de Dios. Pero ¿acaso no aprendemos de la misma escritura que uno de los medios primordiales que Dios usa para moldear el carácter de los hijos es el trabajo arduo y constante de los padres? ¿Qué tipo de crianza recibió Daniel en el hogar? No lo sabemos. Pero sí podemos decir con certeza que todos tenemos en él un modelo al que debemos mirar para la crianza de nuestros hijos. Y es probable que los padres que tomen este modelo no encuentren mucho eco aún dentro de la misma iglesia. Hermanos, eso es triste. Pero es probable que muchos padres que decidan seguir este modelo no encuentren eco dentro de la misma iglesia. Yo repito, hermanos, por ese camino no transita mucha gente. ¿Cuál es uno de los argumentos que nuestros hijos usan muchas veces cuando quieren un permiso medio raro? Pero los otros muchachos de la iglesia lo hacen y sus padres son cristianos y se lo permiten. Ese es un argumento que nuestros hijos sabían desde pequeños que no podían usar en casa. Porque yo no iba a criar a mis hijos con la luz que otro tiene, sino con la que tengo yo, con la palabra de Dios. Y no porque soy pastor, sino porque soy cristiano. Un pastor no está llamado a criar a sus hijos de una manera diferente como le están llamados a criar todos los cristianos fieles. Y siempre le he dicho a mis hijos, cuando le digo que no a un asunto, no lo hago por ser pastor, lo hago por ser cristiano. No son mis hijos, ni pueden ser tus hijos, mi hermano, los que van a determinar lo que en tu casa se hace o no se hace. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y él no fue a pedirle permiso a su esposa ni a sus hijos para declarar eso.
¿Quién determina la atmósfera de la casa? ¿Son tus hijos impíos los que determinan qué tipo de música se va a oír en tu casa? ¿Qué tipo de película se va a ver? ¿Cuáles son los lugares que se van a visitar? ¿Qué tipo de ropa van a usar? ¿Son tus hijos impíos los que determinan eso? ¿Qué tipo de padres tuvo Daniel? Porque yo estoy completamente seguro que si Daniel hubiese tenido padres flojos, nunca hubiese sido Daniel. Seguramente los padres de Daniel eran hombres y mujeres con pantalones, determinados a hacer la voluntad de Dios y criar a sus hijos para Dios, aunque nadie en Israel los críe de ese modo. El libro de Daniel nos estimulará a seguir avanzando, aunque eso signifique para nosotros ser distintos, aún dentro del mismo pueblo de Dios. Por eso Stuart Olyott titula su comentario de Daniel, Atrévete a quedarte solo. Ese es el título del libro. Atrévete a quedarte solo. No todos tienen el coraje de pagar ese precio. Y por eso se contentan con un cristianismo promedio. Y algunos con menos que eso. La vida de Daniel es un estímulo para salir del montón. Salir del montón. Y quién sabe, y esa es nuestra oración a Dios, si Él usa poderosamente el ejemplo de este hombre y el estudio de este libro para traer a su iglesia, por medio de su espíritu, un avivamiento tan inusual, que los Danieles abunden aquí. Que abunden. Como pueden ver, queridos hermanos, este libro es muy relevante para nosotros hoy. Y aún hay muchas otras lecciones que por causa del tiempo no podemos ampliar en esta ocasión, pero que seguramente veremos en la medida en que avancemos en el estudio de este libro. La soberanía de Dios en la historia, cómo Dios gobierna el gobierno, valga la redundancia, de los hombres, el consuelo que eso debe ser para nosotros, eso ya lo mencionamos anteriormente. Aprenderemos estudiando Daniel acerca de la confiabilidad de las Escrituras. Al ver las profecías, las revelaciones sorprendentes que Dios le dio a Daniel a través de las visiones apocalípticas que encontramos en la segunda mitad del libro. El libro de Daniel puede ser dividido en dos. Capítulos 1 al 6 es netamente biográfico. Capítulo 7 en adelante, las visiones apocalípticas que Dios le dio a Daniel. Algunas de estas profecías son tan sorprendentes que aquellos que niegan la inspiración de la Biblia han hecho toda clase de esfuerzo para demostrar que este libro no se escribió en el tiempo de Daniel. Porque no hay forma de explicar tanta precisión en las predicciones contenidas en este libro, a menos que no sea inspirado por Dios. Esto no es como la profecía de Nostradamus, que usted puede coger cualquier cuarteta y aplicárselo a 400 eventos diferentes en la historia. No, estas profecías no son así. No son así. Ahora, sobre todas estas cosas que hemos mencionado, la gran lección que aprenderemos al estudiar este libro es que el Dios de Daniel es digno de ser confiado, amado y adorado con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Esa es la gran lección. Hermanos y amigos que nos visitan, al estudiar las cosas que vamos a estudiar en esta serie de sermones expositivos, no es nuestro propósito que reverenciemos a Daniel. Dios nos libre de idolatrar hombre alguno. Dios nos libre. Nuestro propósito es que conozcamos a Dios y le sirvamos como este hombre lo hizo. Mi amigo, el Dios de Daniel
El Dios que se nos revela en las Escrituras y a través de las cosas que ha creado, mi amigo, ese Dios puede venir a ser tu Dios en este mismo instante, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Daniel era un pecador que fue redimido por la gracia de Dios. Y por esa misma gracia llegó a ser el hombre que fue. Mi amigo, tú necesitas también el perdón de tus pecados. Tú también necesitas reconciliarte con Dios. Y esa reconciliación está disponible para ti hoy en la persona de Cristo. Él murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora en el Evangelio ofrece perdón absoluto para todo aquel que cree. La salvación es por gracia, mi amigo, por gracia, por medio de la fe. Por esa fe Daniel fue salvado. Y esa misma fe lo sostuvo hasta el fin, en medio de dificultades extraordinarias. Que Dios use estos estudios para la salvación de muchos y el fortalecimiento en la fe de muchos otros. Y que veamos levantarse muchos Danieles en medio nuestro, que hagan un impacto profundo en esta generación para la gloria de Dios.